Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 10 ministros declararon inconstitucional uno de los artículos del Código Penal de Coahuila, en el cual se la interrupción del... Con esto se abre la puerta para que en el resto de las entidades de la República, pues ya no se aplique este tipo de preceptos legales. Laura Castro, pues tu análisis respecto a este, independientemente si se está a favor o se está en contra, pues es histórico el fallo. Es histórico el fallo, Julio, y es un tema pues que es en general doloroso para la sociedad por las diferentes posturas, además tan radicalizadas y tan encontradas, por todo el componente de creencias y de valores que están implícitos, que está implícito, pero también porque se ha usado el tema para que un grupo y otro lleve agua a sus molinos, ¿no? Lamentablemente, este tema que es tan delicado y que requiere un manejo pues estricto y con toda la seriedad y toda la profundidad, más allá de si se trata de una agenda progresista o no, pues cae de pronto como bandera de grupos y es donde tenemos muchas cosas que lamentar. Este es un tema viejo, ya tiene muchos años. Yo me acuerdo que en una nueva oleada de discusiones y de polémica por allá a principios de este siglo, ya había estas diferencias tremendas, ¿no? Entre las mujeres que promovían la despenalización del aborto y las mujeres y los grupos que estaban en contra de ella. Pero a lo largo de todo este proceso, que es algo que es en lo que me quisiera concentrar para tener un foco pues lo más claro posible, no se han usado los términos adecuadamente o se han usado de manera equivocada adrede o por desconocimiento o por ignorancia. Lo que la Suprema Corte decidió hace unos días y que es este acuerdo histórico que mencionas, Julio, es anular la cárcel con la que se castiga la interrupción voluntaria del embarazo. La discusión en la Suprema Corte fue a propósito del Código Penal en Coahuila, pero es un asunto que explican los juristas y los que saben de leyes, genera jurisprudencia y es de aplicación a nivel nacional. Por supuesto, es un fallo histórico porque reconoce una lucha añeja, pero sobre todo, Julio, porque a raíz de este fallo hay la posibilidad de, o se reduce más bien, se reducen los riesgos para muchas mujeres que llegan a tomar esta decisión y como tú dices, independientemente de que estés de acuerdo o no con quienes toman la decisión. Y yo creo que además no es algo tan sencillo como decir yo estoy a favor o yo estoy en contra, porque de pronto se nos olvida que habría que analizar caso por caso. Las circunstancias que llevan a una mujer a tomar esa decisión son diferentes en todos los casos, son complejas, tiene que ver la formación, tienen que ver los valores, tiene que ver la educación, tienen que ver las circunstancias, tiene que ver incluso la situación económica, hay componentes de salud mental, hay depresión, puede haber depresión en muchos casos, miedo a los padres de familia, miedo a la sociedad, miedo a la pareja, miedo simplemente a ser madre. Hay tantas cosas involucradas en el proceso que también nos falta un poquito de conocimiento y de comprensión de lo que implica el que finalmente una mujer tome la decisión de voluntariamente interrumpir el embarazo. Y muy lejos de eso, nos hemos convertido en jueces radicales y extremos de una postura y de otra. Yo creo que es un tema para abordar con la mayor calidad y calidez humana, con la mayor comprensión, con la mayor solidaridad y por supuesto no perder de vista
que hay mecanismos educativos para que finalmente la mujer no llegue al extremo de tener que tomar una decisión de si interrumpe o no el embarazo. Esa parte previa a llegar al momento de una decisión de esta naturaleza, casi nadie la está revisando, casi nadie le está poniendo atención, y yo creo que ahí estarían las soluciones a muchos de estos casos que pueden llegar a ser tan dolorosos, porque además también se pierde de vista que muchas mujeres que toman la decisión de interrumpir el embarazo, la mayoría, y por reportajes que hice hace tiempo, cargan con este sentimiento de culpa toda su vida, como para no querer estar en sus zapatos nunca y como para no querer deseárselo ni a tu peor enemiga. Entonces es un problema muy humano que no se ha abordado así y que yo creo que así se tendría que abordar, y todas las posturas encontrarse en pues en un tema que es tan sensible, tan doloroso, y que lejos de dividirnos nos debería unir, porque tanto de un lado como del otro, y se los dije alguna vez hace muchos años en un programa de radio, están del lado de la vida. Gracias, Laura, por tu comentario. Ahora vamos con la intervención de Nora. Pues mira, como dice Laura, es un tema súper complejo y sería muy complejo, o sea, sería muy difícil generalizar porque los casos son muy particulares, ¿no? Entonces eso ya le da la complejidad, porque es una cuestión más allá de la moral o de los valores en sí mismos que tengan las personas, las familias o incluso las propias mujeres que deciden interrumpir el embarazo, conecta con muchísimo más cosas, ¿no? O sea, es la parte también que involucra a la pareja o a la persona que estuvo implicada en ese embarazo, que muchas veces desaparece en este proceso. Luego también, que para mí es un debate que se concentra nada más en el hecho de estar a favor de la vida o en contra de la vida, y creo que va más allá de eso, ¿no? O sea, la postura a veces es tan cerrada en cuestión de que pues estas mujeres son unas asesinas. Entonces yo, por ejemplo, he tenido discusiones con amigos, con gente cercana, que digo, o sea, ya basta de estigmatizar a la mujer, aunque tú creas que es así, basta de estigmatizar a la mujer porque no es una decisión que se toma fácilmente, es muy complicado llegar a esta decisión, y aparte, si todavía se le penaliza socialmente, es lo que es difícil. Entonces, la gente cree que por despenalizar el aborto se va a utilizar como un medio anticonceptivo más, que a veces es lo que dicen y que es lo que tiene como punto la agenda progresista, y en realidad no es así. O sea, es que no se estigmatice todavía legalmente y haya ese peso de la ley a una mujer que decide interrumpir el embarazo. Pero creo que no se habla de toda la prevención que debería de haber para no llegar a ese punto. O sea, se habla de hay que educar en valores y estamos perdiendo los valores y la juventud y qué desgracia para México, y el discurso va por ahí. Sin embargo, no se habla de la parte previa a la que una mujer toma esa decisión, y después, si decide tener ese hijo por el tema de la culpa, del tema religioso y demás, ¿qué pasa luego con ese proceso cuando muchas veces esas madres no quieren serlo? Entonces hay consecuencias por donde lo veas, ¿no? Entonces creo que se concentra mucho, bueno, pues por la idiosincrasia de México, en la cuestión de es que es la cultura de la muerte y no estás a favor de la vida. Y creo que va muchísimo más allá de eso, que es un tema muy complejo, que es multifactorial, o sea, sobre todo que a veces no hay esa red de apoyo a estas mujeres porque ya en sí es una situación difícil, o también se da en casos, por ejemplo, de abuso sexual de menores de edad en el ámbito familiar que han sufrido una violación por un pariente cercano, son menores de edad, y entonces todavía se les obliga de alguna manera a llevar a cabo el embarazo. Entonces son cuestiones muy, muy complicadas que no podemos calificarlas desde este lado porque, como decía Laura, o sea, somos fáciles para convertirnos en jueces, pero luego no sabemos la situación de cada mujer. Obviamente, para México creo que puede ser difícil
el aceptarlo, ¿no? Porque creo que no estamos preparados para estas cuestiones y más allá de decir que ya somos un país moderno, yo no lo vería como eso, o sea, para mí sí es como, o sea, no una desgracia el que se despenalice, sino el no afrontar el problema como debe de ser. O sea, no hay una red de apoyo, algo ha fallado. Algo ha fallado para que estas cosas sucedan. Y también otro de los debates es que no puede ser un derecho por la situación de que es algo de la cultura de la muerte y demás. Pero creo que también otra cosa de la que muchas veces no se habla y se ha radicalizado en grupos también feministas es que al hombre no se le involucra para nada. O sea, solo se le deja la decisión a la mujer porque es decidir sobre su cuerpo. Y creo que esta parte también es algo que nos falta en todo el debate. Entonces, bueno, me parece por lo menos bien el hecho de que no se siga estigmatizando y no se cargue con un peso jurídico a quien tome esa decisión. Gracias, Nora. Y para complementar también, pues el día de hoy la Suprema Corte de Justicia continuó con este sentido en sus resoluciones y por unanimidad declaró inconstitucional el llamado derecho a la vida que el Congreso de Sinaloa había constitución y explicó el pleno de la Suprema Corte que el derecho a la vida acota la libertad reproductiva y el derecho de las mujeres a decidir, y al respecto, pues el Frente Nacional por la Familia está respondiendo, Pablo Alcántar, que pues la Suprema Corte está vulnerando la soberanía de los estados, la autonomía de los congresos locales y violenta el pacto federal que constituye el núcleo de la República, y dice que se contradice la Corte con otros 47 litigios en el que pues no había fallado. Paula Alcántar. Esto en el caso de Sinaloa está haciendo la reacción de hoy. Bueno, ¿ahora sí me escuchó? Sí. Ok. Buenas noches, antes que nada. A ver, bueno, ya ahorita que mencionas al Frente Nacional por la Familia, pues entonces ya vamos a observar cómo las reacciones de los grupos conservadores pues van a aplicar sus estrategias de presión política a los congresos locales, que es ahora donde viene la siguiente etapa para defender la postura clara, concisa y me parece que asertiva de la Suprema Corte de Justicia frente a la penalización que existía en algunos estados en contra de las mujeres que habían abortado, ¿no? Y esto me parece que nos abre la oportunidad para la sociedad en que, bueno, que al final, pues los estados, los congresos de cada una de las 32 entidades federativas, pues ya tengan una posición mucho más clara y, bueno, basada en esta resolución de la Corte, porque al final, a ver, lo que dice la Corte es ya hay que dejarnos de los falsos debates. De hecho, el presidente ministro de la Corte, Arturo Saldívar, lo dijo muy bien cuando explica, a ver, el tema no es si estamos a favor o en contra del aborto. O sea, el falso debate es si somos pro vida o no somos pro vida. Aquí de lo que se trata es que en pleno siglo XXI a una mujer se le está castigando penalmente por un aborto, ¿sí? Y que en muchas ocasiones estos abortos ni siquiera han sido provocados. Hay mujeres en la cárcel que fueron acusadas y sentenciadas o están en espera de una sentencia porque fueron acusadas por sus parejas, por sus familias, por sus vecinos, por un aborto. Entonces, me parece que esta resolución histórica de la Suprema Corte va más allá de una decisión personal, tiene que ver con la garantía de garantizar, perdón, por la garantía de poner el piso parejo en el desarrollo integral de las mujeres y que al final, si estamos buscando las mismas oportunidades entre mujeres y hombres, si estamos buscando esta igualdad sustantiva, de entrada tenemos que reconocer que las mujeres no tienen una libertad plena para ejercer sus derechos humanos, y esto pues tiene que ver con la falta de sensibilidad que en muchas entidades se tiene sobre el tema del rol de las mujeres. Entonces, sí me parece que es
es fundamental y que nosotros como sociedad pues comprendamos pues cuál es el sentido de la Suprema Corte de Justicia. No es la aprobación del aborto, pero sí es despenalizar las decisiones que tiene la mujer, como bien lo explicaron mis colegas, el hecho de que una persona se enfrente a una decisión de abortar, pues es un momento dramático, me imagino, y porque yo también lo quiero poner también en esa categoría. O sea, yo en lo personal nunca voy a estar en esta posición extrema de decidir si aborto o no, porque mi condición de género pues no me va a permitir ponerme en esos dilemas. Una mujer sí lo hace. Entonces, ponerse en ese dilema pues la pone en unas circunstancias de desventaja de desarrollo. Entonces, me parece que la Suprema Corte de Justicia ha hecho un gran papel. Que sea unánime también coloca al Estado mexicano en una gran responsabilidad para detener estas oleadas conservadoras que siguen presionando a las legislaciones para legislar en contra de los derechos. Entonces, esto me parece que es una gran noticia. Es una resolución de Estado, es una resolución que da más esperanzas para mejorar el desarrollo social y que evidentemente lanza un mensaje contundente que el populismo de derecha pues tiene que bajarle 3 rayitas, no hacer de la vida de las mujeres un botín político, y eso me parece extraordinario. Y aquí yo sí quiero sumarme a las felicitaciones que se han dado desde distintos campos, felicitar a los movimientos feministas que han sido aguerridas, los discursos que han tenido a favor de la liberación del cuerpo de las mujeres y que no estén atados a los pensamientos retrógradas de la sociedad, me parece una excelente noticia. Entonces, pues ahora queda con las legislaciones estatales ver cómo le van a hacer. Y entiendo el coraje del Frente Nacional por la Familia, porque hay que recordar que estos grupos conservadores, y con esto termino, pues quiso amarraron convenios políticos con algunos partidos, pues para darles un apoyo de promoción y de propaganda política. Ahora vamos a ver cómo estos partidos van a reaccionar a nivel local. Ya vimos la postura del presidente del Congreso de Jalisco, el panista, por cierto, que dice, pues bueno, por lo menos en esta legislatura no vamos a legislar, vamos a ver qué pasa en la siguiente, ¿no? Entonces, pues enhorabuena para todas y todos. Me parece que es una gran noticia lo que decidió la Corte el día de ayer y el día de hoy.